D'Alema reacciona. D'Alema, di algo de izquierdas, di algo, aunque no sea de izquierdas, algo de sentido cívico. D'Alema, di algo, lo que sea. Esto le gritaba al televisor un Nanni Moretti indignado ante el espectáculo de un debate televisivo en el que Silvio Berlusconi apabullaba al líder de la izquierda, Massimo D'Alema, arrugado en su sillón e incapaz de articular palabra. Aquello fue la Italia de 1994, que vivía la primera victoria electoral de Berlusconi. Más de 25 años después, el viejo D'Alema por fin ha dicho algo. Oigan lo que decía hace poco en una entrevista. Estamos ante una crisis del bipartidismo entre socialdemocracia y conservadores. Ese bipolarismo colapsa con el auge de los movimientos anti-establishment que nacen por la incapacidad de los gobiernos de dar una respuesta a los grandes problemas de la desigualdad y de la marginación. Y eso debería transformar Europa y también sus políticas. En el Partido Democrático, bajo la guía de Renzi, hemos hecho políticas neoliberales, cultivando la idea de que el crecimiento económico iba ligado a dar incentivos a empresas o con la liberalización del mercado laboral, reduciendo derechos a los trabajadores. Esto ha llevado a una profunda fractura dentro de nuestro electorado y hemos perdido todas las elecciones imaginables, Roma, Turín, Génova y 100 ciudades más. Nunca llegamos a un punto tan bajo. En los años 70 se decía en Italia, compagno D'Alema, la dici trema. Hoy, en Fora Pace, hablamos de Italia. Esta noche en Fora Pace hablamos por fin de Italia. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda no podía faltar Enric Juliana, periodista, fue muchos años corresponsal de La Vanguardia en Italia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Se estrena en el programa Paula Locasio, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Bienvenida. Gracias. Se estrena también en el programa Elena Brandolini, periodista de Il Fatto Quotidiano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Otra novedad, feliz en Fora Pace, Steven Forti, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y cierra la mesa Carlos Prieto del Campo, editor en castellano de la New Review. Bienvenido. Un placer. Enseguida empezamos con el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Italia celebrará elecciones generales el próximo 4 de marzo. Termina así una legislatura durante la cual se aprobó la controvertida ley electoral que regirá tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Según los últimos sondeos electorales, el movimiento 5 Estrellas obtendría el 28% de los votos. Le sigue de cerca, con el 23% de los votos, el Partido Demócrata de Matteo Renzi, cada vez más desgastado y que deberá buscar acuerdos con otras formaciones. Por su parte, la derecha formará alianza entre Forza Italia de Berlusconi, que está viviendo su enésimo renacimiento, la ultraderechista Liga Norte y los xenófobos Hermanos de Italia. La coalición obtendría el 35% de los votos. Esta noche, en Fora Pace, analizamos la situación política en Italia de cara a las elecciones. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Enric. ¿Qué se juega Italia en estas elecciones? Bueno, en los años 70 algunos gritaban compagno D'Alema la dici trema y otros, a la vista de algunos acontecimientos, empezaron a decir moriremo tutti democristiani. Es decir, Italia es un país de sacudidas constantes, pero también de grandes continuidades. Yo creo que esta paradoja o esta contradicción la hemos de tener muy en cuenta para intentar leer la política italiana, que es tremendamente teatral, muchas veces laberíntica, pero que siempre nos enseña cosas y sobre todo tiene una enorme capacidad para avanzar datos y para avanzar dinámicas. Hay una crisis muy fuerte del sistema de partidos que viene ya del 92, que se está acentuando. Los partidos prácticamente tradicionales están desintegrados y sobre todo lo que se dirime en Italia es cómo un país de tal complejidad puede mantenerse amarrado a la Unión Europea. Raúl.
Sí, digamos que lo que se juega en Italia es hasta qué punto el arreglo que fue la defenestración de Berlusconi y la instauración de un gobierno técnico, digamos un comisariamiento explícito desde el Eurogrupo, puede volver a una cierta normalidad de proceso político parlamentario o no. Lo que está en juego es justamente esa continuidad y todas las miradas están puestas a la posibilidad de que tanto la entrada de Cinque Stelle como la coalición de Berlusconi pueda poner eso en peligro. Yo lo dudo bastante. A mí lo que me preocupa más de Italia es justamente cómo la izquierda no existe en estas elecciones y cómo el fascismo social con el que pues, ha jugado tanto Cinque Stelle como por supuesto la Liga Norte está adquiriendo una legitimidad y una impunidad social muy preocupante. Paula. De acuerdo con Enric, que se juega su anclaje en Europa y su posición también en Europa. Si quiere seguir siendo, digamos, uno de los miembros fundadores o no, ¿no? Yo creo que también se juega la consolidación de una estrategia de crecimiento del sector productivo. En Italia hubo un debate sobre reindustrialización y hubo, en cierta manera, esta manera de revertir. La cuestión es cómo se revierte, ¿no?, este crecimiento que de momento se está dando. Yo creo que se juega también qué pasa con el Movimiento 5 Estrellas, es decir, se está consolidando la idea de que el Movimiento 5 Estrellas gana en los sitios, digamos, más desfavorecidos y de manera, digamos, consolidada. Y es un tipo de partido que en principio no pactará con nadie. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte del electorado, que es el 28% que se queda fuera, ¿no? Y finalmente, y cierro, el tema, digamos, de esta derecha tan fuerte y tan grande. Elena. Algunos datos. Vamos a ver si conseguimos una mayoría para gobernar, porque hay mucha incertidumbre, hay un área muy grande, parece, de abstención y mucha gente de izquierda que no sabe si va a votar. Y hay una novedad que es el Movimiento 5 Stelle, que es por primera vez que se presenta en unas elecciones políticas y puede que gane, que sea el primer partido. Si la izquierda se juega la posibilidad de continuar a existir, y bueno, lo ha hecho con dos coaliciones, con dos listas que han sido fabricadas, digamos, en frío, así que no da mucha ilusión y esto es un problema. Y se juega la posibilidad de bloquear, digamos, los sentimientos más de derechas, más racistas que están surgiendo en el tejido del país y a ver si también hay un problema de representancia, del sistema de representancia y de ley electoral, porque la ley con la que vamos a votar, que es distinta de las precedentes, es una ley que es muy poco progresiva. Muy poco proporcional. Y muy compleja, a ver si nos la complicáis. Muy compleja, pero sobre todo no es muy democrática. No es nada fácil. Steven, tu minuto. Bueno, si has dicho ya muchas cosas, remarcaría el papel que quiere jugar Italia en el futuro de la Unión Europea, del proyecto comunitario, y luego dos cosas. Una, las crisis del sistema político es evidente. Se ha hablado que existía una segunda república que realmente jamás se concretó, se consolidó, basada en el mayoritario, en el sistema bipolar, ¿no?, tras el Tangentopoli con el berlusconismo. A ver si ahora se entra, como se dice, en una tercera república. ¿Qué quiere decir? ¿El sistema tripolar que se ha visto en 2013 con tres grandes bloques se mantendrá o no? Y por otro lado, el futuro de la derecha, más allá de los peligros de una extrema derecha, pero ¿quién tendrá la hegemonía en el centro derecha en el futuro? Berlusconi, vamos a ver, puede aguantar quizás una legislatura o no, además con un papel, digamos, más en las bambalinas, ¿no?, como presidente del gobierno por su inhabilitación. Entonces, ¿será la Liga Norte de Salvini que tendrá una hegemonía cultural y organizativa en la derecha del futuro? Carlos. Yo lo plantearía como la desintegración, un paso más a la desintegración del paradigma de la Constitución de 1948. Si Italia era una república fondata sub laboro, ese desplazamiento hacia la normalización europea ahora se traduce en una normalización hacia un modelo neoliberal cada vez más agresivo y esa desintegración de la política italiana desde principios de los 80 con una vuelta de tuerca más durante la década de los 90 con la emergencia de Berlusconi
y con la ya toma de plaza en la década de 2000 experimenta esa torsión todavía más degradada, en tanto que la izquierda como tal se volatiliza completamente, las condiciones sociales empeoran. El último informe del Eurostat, Rumanía, Bulgaria, Italia y España aparecían haciendo buenas migas en cuanto al deterioro, la pobreza y el hundimiento, digamos, de las condiciones socioeconómicas de parte muy importante de la población, y el correlato de esto es un sistema político que no funciona. Habéis señalado varios de vosotros la dimensión europea de la crisis italiana. Os quiero preguntar por la última legislatura italiana, que ha sido enormemente convulsa, al menos por dos razones que tienen que ver con Europa. Por una parte, digamos, la llegada de Letta y la intervención clara de Europa en la política italiana diciendo se acabaron las tonterías, y por otra parte un referéndum que convoca Renzi, que lo convierte en un plebiscito sobre sí mismo, en el que parece que el apoyo fundamental que tenía es una cierta prensa vinculada a los poderes oligárquicos europeos que apuesta por Renzi, pero que es probablemente una de las mayores torpezas políticas en la historia reciente de Italia. ¿Cómo juzgáis estos últimos 4 años, digamos, para los desafíos que tiene que encarar Italia en relación a Europa? Bueno, yo creo que estas elecciones que vienen son también la fotografía de la derrota del proyecto de Matteo Renzi, incluso de la derrota personal de Renzi, que en un momento determinado, hay que reconocerlo, consiguió crear unas expectativas que tuvieron a su lado a buena parte de las clases medias, sobre todo del centro-norte del país, y crear incluso expectativas positivas entre los jóvenes. Recordemos que Renzi inicia su carrera política ya con ambición de pasar de alcalde de Florencia a la política nacional italiana con un lema que en España no se ha utilizado nunca, en los términos que él lo utilizaba, que era la rotamación, que quiere decir el desguace. Él decía a los viejos que están en política hay que llevarlos al desguace. Esto yo en la política española, donde hay muchas rudezas verbales, nunca he oído. Pero hay menos viejos. Hay viejos también. Sí. Yo nunca he oído hablar en estos términos del sector más veterano de la política. Al desguace. Y esto tuvo mucho éxito, porque Italia realmente es un país gerontocrático, y entonces esto atrajo a un sector de la juventud. Las clases medias veían en Renzi a un hombre dinámico, decisionista, como se dice allí, capaz de dinamizar la situación, y realmente observar cómo este hombre ha dilapidado este capital político es extraordinario. Su principal error, ha cometido varios a mi modo de ver, su principal error es haber impulsado una reforma de la Constitución, asunto extraordinariamente delicado. Ahí hay una lección para España también. Esto es en medio de una crisis económica, en medio de una crisis social muy grande, afrontar una reforma constitucional es un tema muy... Pero es que, además, cuando creyó que ya la tenía amarrada, la quiso convertir en un plebiscito personal. Y creo que y perdió por 20 puntos. Y lo insólito es que después de perder por 20 puntos, que los italianos le dijeron que no, le dieron un par de bofetadas en la cara, ha pretendido seguir dirigiendo el partido gobernante, el Partido Democrático. Esto es absolutamente alucinante, a mi modo de ver. Renzi es el que ha conducido al centro-izquierda a la derrota, por una acumulación de errores que la historia será muy severa con él. Elena. Bueno, porque... Yo creo que toda la era Berlusconi ha dejado huellas muy graves en el tejido italiano, social y en el pensamiento de la gente. Y cuando llega Renzi, que no llega inmediatamente porque hay varios gobiernos técnicos, es como si fuera una prosecución de esto, ¿no? Aunque en una forma más juvenil, ¿no? Porque el tema de la generacional al principio tiene, ¿no? Convence, ¿no? De alguna forma. Pero luego, ¿qué pasa? Que él, que pasa desde el 40%, ahora le atribuyen el 22, 23%, ¿no? Y sobre todo en la coalición, bueno, porque es él mismo y algo más, como la lista più Europa della Bonino, no serán primera coalición, así parece. Es que tiene una manera de gobernar y hace políticas que son políticas de derechas.
hace políticas neoliberales en el campo económico, hace el Jobs Act, que si lo hubiera hecho Berlusconi habría pasado un desastre, ¿no? Habría sido una revolución en Italia. En cambio, desafortunadamente lo hace en un momento en que hay una debilidad de las fuerzas de izquierdas y del movimiento sindical. Hace políticas de derechos sociales. Las únicas cosas, digamos que hace son los derechos civiles, porque lo que va bien es que promueve la ley sobre el testamento biológico, esa funciona, pero también promueve una ley sobre las parejas de hecho, y es una ley muy reductiva con respecto no tanto al matrimonio, no solo al matrimonio que tenemos aquí en España, pero sobre todo por lo que atañe a la posibilidad de adopción de los hijos de su propia pareja. Pero de todas maneras, es una cosa importante. Cuando afronta el tema de la democracia y de la reforma de la Constitución, lo hace de una forma autoritaria. Yo creo que un tema principal que la izquierda tendría que proponerse es el tema democrático, porque la reforma constitucional hace una reforma autoritaria de derechas para cerrar las cosas más buenas y más de descentralización, de participación de la gente, y reduce así la política de una cuestión de ceto, de clase política dirigente, y la gente no lo va a votar. No lo va a votar, eso, claro, sí, que también una parte de la derecha votó en contra, pero toda la izquierda votó en contra, y él en ese momento, como se decía antes, hace una cuestión personal de esta batalla, pierde su batalla y pierde él mismo. Steven, Raúl, Carlos y Paula. Y estoy muy de acuerdo con lo que se estaba comentando. Añadiría dos cosas. Una, en un momento en que más o menos casi todas, al menos a nivel de discurso, las socialdemocracias europeas han llegado a admitir los errores de la tercera vía bolivariana, lo que está haciendo Renzi, lo que ha hecho Renzi es justamente, en cambio, darle otra vez un nuevo vigor y una nueva validez. Una estrategia suicida juntada al narcisismo, que viene bien explicando Enrique, de ponerse a prueba con un tema tan delicado como la reforma constitucional. Y lo que estamos viendo ahora es justamente marcar todavía más esta línea política, que no puede ser otra cosa que un suicidio para el centro-izquierda italiano. No hablo ya de la izquierda, sino del centro-izquierda. O sea, fotografiarse junto a Albert Rivera, como últimamente, o alabar tanto a Macron, del cual algunos ya lo veían como un antecesor, pues va en esta línea. Entonces, yo veo ahí un problema muy gordo, por lo que es una política progresista en Italia. Y añadiría otra cosa más general sobre lo que preguntabas de la última legislatura. Italia desde 2008, y esto seguirá, por cierto, no elige un presidente, no tiene un presidente que se presentó candidato a las elecciones. Es decir, el último fue Berlusconi. En 2011 Berlusconi fue más o menos defenestrado por los mercados, etcétera, y llegó un tecnócrata como Monti. Y luego hemos tenido a tres gobiernos, Letta, Renzi y Gentiloni, que nadie se había presentado como candidato electoral. Y ahora seguirá la tragicomedia, porque Berlusconi probablemente será el ganador, al menos su coalición, y Berlusconi ya sabemos que está inhabilitado, entonces no podrá, aunque efectivamente la ley electoral no hay candidatos oficialmente, sino jefes políticos, uno de los cambios de Rosatellum, pero vamos. Entonces, esto también es una problemática. Al mismo tiempo, pero tres gobiernos, nadie de los jefes de gobierno elegidos directamente por la población, pero a fin de cuentas, con muchos cambios, una estabilidad política que faltaba, en cierto sentido. Entonces también es una fase de grandes cambios, una fase muy compleja, y la que seguirá, yo creo que tendremos más bien un futuro, una legislatura posiblemente breve, donde todavía no tendremos un panorama muy claro. Raúl. No, el tema de Renzi es que era el perfecto modelo de revolución desde lo alto y de proceso de dictadura comisaria con una cara. Sin duda es la parábola que debería mirar Albert Rivera, ¿no? Pero es que va a ser como Albert Rivera, probablemente sea como un mini Renzi, porque no se va a dar esa situación. Pero Renzi, el desguazador, el gran desguace que ha hecho ha sido destruir la izquierda. Creo que ha sido una obra que estaba todavía por hacer, que se habían ocupado los propios D'Alema, Bersani de destruirla, pero realmente ha convertido
digamos, a buena parte del grupo histórico del Partido Comunista bueno, pues en un grupo como el Libera Iguali, que está luchando por el Desguazados. por el 8%, que sería un gran éxito, ¿no? Entonces, digamos que Renzi hay que verlo desde ese punto de vista. Ha hecho la labor que tenía que hacer. Renzi miraba más a Berlusconi para la reforma constitucional que a una apertura social. El Jobs Act, como se acaba de decir, pues ha creado una masacre. En todo este tiempo la inmigración de los ya escasos jóvenes italianos ha sido bestial, quiero decir, es mayor que aquí. Desde el punto de vista de cualquier hipótesis de modernización, de New Deal, etcétera, no abordar ese problema que es europeo, pues es ya una garantía de derrota. Entonces, en ese enorme vacío político, el potencial que tiene la Lega Nord, que ya estuvo durante todo este periodo haciendo coaliciones con Fratelli d'Italia, es decir, con los fachas nacionalistas italianos y con Casa Pound, está creando una dialéctica pues, digamos, bastante en línea con lo que está sucediendo en Europa, en la Mitteleuropa, ¿no? Con Austria. Yo no dejaría de ver ese aspecto porque la ambivalencia del Cinque Stelle determinará si en Italia justamente la larga agonía de la nunca existente Segunda República no se traduce en, digamos, en formas vamos a llamarlo, de populismo autoritario que dejan a Berlusconi como un gran, ¿no?, hombre con sentido del Estado. Carlos. No, muy rápido. La cuestión es que Renzi intenta conservar un espacio electoral que él sabe que sociológicamente y políticamente se desintegra, en tanto que no hay ninguna alternativa de izquierdas que su gobierno ni su partido puedan defender. Renzi ve el ejemplo de Monti y la alabanza generalizada en Europa de ese gobierno tecnocrático que cae al poco tiempo por unas políticas que no logra implementar el gobierno de Monti completamente, y él ve ahí una ventana de oportunidad para implementarlas en un momento en el que no es capaz de encontrar una identidad para su partido que tenga una mínima capacidad de orientarse con unas políticas transformadoras que de izquierdas ya nadie piensa dentro del partido del Partido Democrático o de los democráticos. Entonces, desde ese punto de vista, es el vaciamiento total de lo que fue no el intento de la Segunda República solo, sino lo que podría ser la tercera en términos también de la reforma constitucional. No olvidemos que la reforma constitucional Renzi la organiza de la mano de Napolitano, a su vez representante de una izquierda históricamente ligada a la derecha del PCI, del Partido Comunista Italiano, que realmente ya no encuentran mecanismos ni constitucionales ni electorales para ofrecer una recomposición históricamente factible de la política italiana, ni en términos de propuesta política, ni en términos de modelo constitucional, ni en términos de modelo electoral, ni en términos de constitución social material. Entonces, yo lo que preveo es una legislatura muy indecisa, muy dubitativa, en la cual las viejas formas, y incluyen las viejas formas al actual sistema de partidos, Movimiento Cinque Stelle incluido, tendrán grandes dificultades para presentarse con alternativas social y políticamente viables en las siguientes elecciones. Paula. Sí, ¿no? Yo, a pesar de ser muy italiana, soy muy poco dieróloga, ¿no? Y muy poco, digamos, amante de la teoría conspirativa, con lo cual, digamos, la idea esta de que había un proyecto y de que en el fondo Renzi es un ejecutor de un proyecto de destrucción, digamos, deliberado a la izquierda, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Que Renzi hace todos los errores posibles y coincido mucho con Enrique cuando dice que ha dilapidado un capital político que tenía, y después, si queréis, entramos en algunos de los errores que yo creo que son fundamentales. Es cierto, ahora bien, la izquierda italiana, digamos, se autodestruye sola. Es decir, aquí poner toda la responsabilidad en una persona, no porque yo sea ni mucho menos amante de Renzi, ¿no? pero entiendo que es como de responsabilizar, ¿no? Aquí es evidente que hay como una pérdida de contacto entre la izquierda parlamentaria o los partidos, ¿no?, y los movimientos sociales. Básicamente, en los grandes ciclos está muy claro que después del grande ciclo antiglobalizador, pues en Italia hay un
un problema de construcción de tejido de movimientos sociales, y aquí la izquierda, parlamentaria o no, bueno, es incapaz, digamos, de interlocutar, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos un problema. Por otra parte, hay una cosa que me parece bastante llamativa, que en realidad, si miramos los índices, digamos, de popularidad de Gentiloni, son infinitamente más altos de los de Renzi, lo cual es bastante una contradicción, porque en el fondo está ejecutando prácticamente exactamente la misma política. Con lo cual, sí que es cierto que la manera de gestionar la legislatura le ha pasado factura por un tema, digamos, de manera, digamos, de hacer. A pesar de ello, yo creo que sí que una de las cuestiones que ha salido a la luz en esta última legislatura, y que seguramente se le ha dado una respuesta equivocada, pero que es un tema, todo el tema de la modernización de la pública administración en Italia es un tema. Y creo que la izquierda no se hace un favor si no reconoce que es un tema, digamos, para solucionar. Vámonos a zapping un par de minutos y volvemos con escenarios. Adelante, vídeo. A sus 81 años, los escándalos de prostitución, fraude y delitos financieros del Escavalier no parecen tener término. Human or inhuman, you'll know, you'll see. Sus abogados han presentado un recurso en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea contra una resolución que le inhabilita políticamente hasta 2019. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. Menos tasse, menos impuestos, menos Estado, menos Europa, más ayuda para quien la necesite, seguridad para todos, relacionándolo con el problema de la inmigración. There's nothing on earth like the mummy. Su propuesta de llevar a la presidencia al que fue responsable de los carabineros, Leonardo Galitelli. La figura de un general puede resultar atractiva para un sector de italianos que ven en un hombre fuerte el mejor guía para el país. Muchos funerales se han celebrado ya por su muerte política, pero cierta nostalgia le ha vuelto a resucitar. Implacable, Tristan Meyer a los mandos de Zapping Apache. Os quiero preguntar un poco por los escenarios. Es verdad que daba la impresión de que en los últimos casi 20 años, digamos, había una polarización en Italia entre Berlusconi y todo lo que era el anti-berlusconismo. Digamos, ahí probablemente en esa carrera se desaparece de alguna manera la izquierda en el marco de lo que significa la oposición a Berlusconi. Ahora entra un tercer actor, yo creo que muy difícil de comprender fuera de Italia, que es el movimiento Cinque Stelle. Yo recuerdo que algunos de ellos les conocí en Europa, y algunos eran chicos muy majos, de izquierdas, pero era muy difícil entender digamos, cómo calificar, cómo ubicar políticamente al movimiento Cinque Stelle. Y hay una particularidad de la ley electoral que me interesa, y es que, claro, no se puede gobernar si no alcanzas el 40% de los votos. Y parece imposible que ninguna de estas tres fuerzas llegue al 40% de los votos. Eso querrá decir que ocurrirá una cosa que decía hace poco Julián en un artículo, y es que los italianos, como hacen siempre, se pondrán de acuerdo. Al final habrá pacto. ¿Pero qué pacto? Porque en este caso los actores llamados a negociar tienen algunas características inéditas. Podrá ser un pacto nunca visto en la política italiana. Pero ese pacto... ese pacto es que es un pacto hasta cierto punto que se lleva cociendo muchos años. D'Alema con la comisión bicamerale se acerca a Berlusconi para intentar normalizar y intentar crear un sistema electoral
a partir del referéndum de Segni, de Pannella, etcétera, etcétera, a final de los 80, eso falla estrepitosamente y Berlusconi vuelve a principios de 2000, vuelve a gobernar y de nuevo el PDS, el Partito Democratico y Democratici AD, ahora intentan de nuevo llegar a un acuerdo con Berlusconi para ver cómo estabilizar, normalizar y lanzar la enésima reforma electoral para crear ese bicameralismo perfecto, que sea un bipartidismo perfecto. Tampoco lo logra. Pero Renzi ahora de nuevo, con la ayuda de Napolitano, se vuelve a acercar a Berlusconi para intentar transformar de nuevo el sistema electoral y tener solo enfrente y tener realmente expulsar a ambos lados del espectro político, tanto a los pequeños partidos de izquierda y derecha. O sea, no veo imposible que Renzi y Berlusconi se entiendan de nuevo. Renzi, el Partito Democrático Democratici, intenten hacer algo en la misma línea de normalizar, entre comillas, la política italiana, creando un sistema que en este contexto supone una gestión neoliberal autoritaria de lo que tiene que ser un país homologable. Con la Lega fuera, con la Lega y los Fratelli. Con la Lega fuera y con la incógnita, como tú decías, de lo que puede ser. No, la Lega puede estar fuera, puede estar ahí como un jugador independiente, y la gran incógnita, si lo acuerdo contigo, es lo que hace Cinque Stelle. Yo he dicho antes que es un país de grandes sacudidas, las ha tenido siempre, y también de grandes continuidades. A la hora de hablar de Italia hay que ir siempre con mucho cuidado en no caer en el arquetipo, en la caricatura fácil de las cosas, ¿no? ¿Qué puede pasar si nadie tiene una mayoría clara? Bueno, se puede constituir, recordemos que una de las facultades importantísimas del presidente de la República en Italia, que no es un jefe de Estado decorativo, tiene poder, tiene el poder de disolver el Parlamento. Por lo tanto, el ritmo del tiempo político está en sus manos. Por lo tanto, si de las elecciones sale un escenario confuso que puede surgir, la situación quedará en manos del presidente de la República, Mattarella, antiguo democristiano. Moriremo tutti democristiani, ¿no? Y puede darse un gobierno de compromiso, que allí ellos ya tienen un nombre para ese tipo de gobierno, es el gobierno del presidente, el gobierno que forja el presidente de la República, para pasar de una situación un tanto confusa a otra situación un tanto confusa, pero que puede dar paso a otra situación. Esta es la manera de hacer. Esto explicado aquí en España es complicado porque nuestros usos y costumbres son un tanto distintas, ¿no? Y entonces, esto, caray, ¿cómo lo entendemos? No, esto funciona así. La sociedad está acostumbrada a esto. Es más, lo sabe leer, aun con una rapidez asombrosa para nosotros españoles, que nos cuesta ir leyendo todo esto, y yo, a riesgo de caricaturizar, que no quiero hacerlo, ni de caer en el arquetipo, diría que otra de las características de la sociedad italiana que ayudan a entender el actual momento es que los italianos cada X años suspiran por un hombre fuerte que resuelva los problemas cuando la situación está muy embrollada, pero cuando tienen el hombre fuerte, ya le limita. Llega un momento que lo tiran por la ventana. Renzi intentó jugar al hombre fuerte simpático, hiperdinámico, adicto a las redes sociales, la rottamazione. Cuando empezó a exagerar su papel y a gustarse a sí mismo, los italianos decidieron tirarlo por la ventana, porque en el fondo no les gusta tener gobiernos fuertes, lo cual no necesariamente sea negativo. No, les gustó mucho también Monti, ¿eh? Monti tuvo su momento, era el hombre de la situación. Que ponía orden, ¿eh? Bueno, que y era totalmente distinto, el profesor, etcétera, y el pobre luego se presentó y hizo el gran ridículo, ¿no? Y además su legitimidad era justamente, venía del hecho de que era científicamente, digamos, solvente. Claro. Fue muy amado, digamos, como presidente, y fue un candidato tremendo. Sí, pero en el fondo era el mejor. Que desde ese punto de vista, Monti es un tipo, digamos, de los que hay pocos en la República Italiana. Pero el gran problema aquí es que toda esta continuidad del Estado, que remite al pentapartito, que era otro equilibrio, el equilibrio de Yalta, ¿no? Siendo un gran partido comunista. Aquí el problema es la disgregación de los marcos de la democracia liberal, ¿no? El Cinque Stelle ha avanzado mucho hacia una normalización, si no corregirme, pero creo que Di Maio ha dicho que está
dispuesto a hablar, cosa que en el periodo de Grillo en absoluto, y eso fue lo que provocó un gran debate interno en el Cinque Stelle. Al mismo tiempo el Cinque Stelle ya no es lo que era, en el sentido, bueno, les pasa a todos los partidos, en el sentido de emergencia, digamos, de poder desde abajo, es ya un partido con cargos públicos, con mucha militancia, mucho activismo, pero totalmente sometido a una cúpula, por otra parte, bastante poco, digamos, transparente, ¿no? Ahí se va a producir una crisis justamente por la entrada o no en el gobierno, por la actitud ante esa crisis. Comentábamos antes del programa que las variables fundamentales de aceleración o de dirección están en Europa. Quiero decir, si se acaba la situación de los bancos italianos es terrible. Ahí hay un problema incipiente que por otra parte salpicó al propio Renzi, ¿no? Con la banca Etruria, etc. Luego, como decíamos, la posibilidad de dar una mínima perspectiva de desarrollo económico que señalaba Paula con la situación de los jóvenes en Italia, los 80 euros de Renzi pues se acabaron pronto, ¿no? Es decir, no hay nada, y lo que está llenando el espacio político son, pues bueno, verdaderas barbaridades. Italia es increíble el peso que tiene la cuestión migratoria, pero hasta extremos viciosos, quiero decir, que es como la telebasura de Berlusconi de los 80 aplicada al significante migrante, peligro, inseguridad, hasta extremos, bueno, pues, sí. La Cataluña de Italia como temática son los inmigrantes, para entendernos. Claro. Claro, lo que sirve para la bandera que sirve para taparlo todo. Sí, pero es un país que justamente tiene... Aunque ha sido un país muy acogedor, o sea, ha sido el por país supuesto. que más, ¿no? Ha acogido... Bueno, pero es que lo que... Mira, ahora hace nada salió un estudio del Istat que señalaba que hay 200.000 posiciones que no están cubiertas en Italia, ¿no? Y que son de diferentes, digamos, profesiones, ¿no? Y justamente serían posiciones que por el tipo de composición que tienen se podrían cubrir con contingentes de refugiados de Siria. Es decir, que francamente sería, bueno, en fin, las cosas casan, ¿no? Y obviamente no hay ninguna fuerza política que cogió estos datos que están sobre la mesa para hacer de eso una narrativa electoral, porque como dice muy bien Enrique, imposible plantear algo en Italia de este tipo, ¿no? Y después sobre esto añadiría una cosa. Ha habido un estudio que ha salido en estos días que habla justamente que el crecimiento demográfico es el más bajo de las últimas décadas, que se junta con lo que vienes diciendo, y un estudio de Eurostat de diciembre del 17 que comentaba sobre la percepción de la presencia de extranjeros en los diferentes países de la Unión Europea. Italia es el que tiene la mayor diferencia entre la percepción y el número real. Es decir, los extranjeros son alrededor del 8% de la población. Pero parece que eso, y la mayoría de italianos, más del 60%, piensa que son entre el 20 y el 30%. Añadiría luego sobre los posibles escenarios unas cosas. Primera cosa, de todos modos, está casi seguro que el Movimiento 5 Estrellas será el primer partido, no la primera coalición, pero como primer partido. Dato muy importante, aunque no crezca mucho respecto al 25% 2013. Segunda cosa, tenemos unos sondeos que se tienen que coger con pinzas, que nos dan una panorámica relativamente clara, pero el reparto de escaños es otro asunto, por el tema de Rosatellum. 37% circunscripciones, candidatos elegidos a través del uninominal. Vete tú a saber lo que va a pasar ahí. Claro. 61% el proporcional, pero con el tema de los restos. Complicadísimo entender y además con cambio de las circunscripciones respecto al pasado. Dicho lo cual, otro tema que podría cambiar la campaña electoral en esta última fase, los acontecimientos de Macerata con el ataque de un neofascista contra migrantes, la ola de racismo que existe en Italia, cavalcada, surfeada muy bien desde su punto de vista por la Liga Norte, Fratelli d'Italia y también Casa Pound, que podría llegar, por ejemplo, en el Lazio hasta el 3%, no a nivel nacional, dato preocupante. Dicho esto, y para cerrar, tres posibles escenarios. Que el centro-derecha llegue a la mayoría, aunque no llegue al 40%, pero con el 38-39 pueda tener los 316 diputados, que es el 50% más uno del Parlamento, de la Cámara. No es fácil, pero no es improbable. Posible.
Entonces ahí tendremos una mayoría clara y un gobierno más o menos claro. Segundo escenario, una ingobernabilidad, es decir, no hay un número de diputados del centro derecha para formar gobierno, el PD es demasiado débil para una alianza con Berlusconi y entonces se crea un bloqueo y podría salir un gobierno Gentiloni, un gobierno del presidente, una legislatura breve, quizás la reforma de la electoral que podría acabar siendo juzgada inconstitucional por los magistrados en los próximos meses, otro punto de interrogación. Y tercer escenario es la gran coalición a la italiana, el pacto del Nazareno bis, con un Berlusconi fortalecido y un Renzi que aguanta el tirón, previa, digamos, transformismo en el Parlamento con los varios matorrales, como se les llama en Italia, los pequeños partidos que se suman a las coaliciones, que apoyan a este gobierno de gran coalición. Yo veo estos escenarios ahora, pero con grandes puntos de interrogación. Elena. Sí, yo creo que son esos más o menos los escenarios que nos encontraremos. Todo muy incierto. Yo creo que será una legislatura que será bastante breve y estamos acostumbrados a esto. Además, tenemos leyes electorales que se hacen y que no se utilizan, pero porque se hace cada año más o menos una ley electoral. Y puede ser un gobierno del presidente, puede ser que la derecha tenga... Ahí depende de la relación que será entre Forza Italia y la Lega. Cuanto más grande sea, hay una posibilidad o con una parte o con el PD, siempre que el PD permita a Renzi hacer una alianza, o hay una coalición de derecha fuerte y ya veremos qué pasará. O si no, puede haber otra cosa. Pero lo que yo quería decir, la novedad es el Movimiento 5 Stelle. El Movimiento 5 Stelle yo creo que ha permitido una cosa, aunque en partes cambiadas, digamos, que ha pasado también aquí en España. O sea que la crisis económica no ha favorecido una inmersión en Italia de una fuerza de derecha xenófoba, fascista, etcétera, etcétera, hasta ahora. En el sentido que el malcontento se ha enderezado muchísimo hacia el Movimiento 5 Stelle. El Movimiento 5 Stelle es una cosa muy, muy rara porque es una mezcla entre un movimiento y un partido. Tiene maneras de participación muy modernas y al mismo tiempo tiene también una organización territorial, porque nació sobre el movimiento del agua pública. Tiene elementos de izquierdas, realmente de izquierdas, como la renta de ciudadanía o toda la batalla que han hecho sobre la democracia, la reforma constitucional contra el referéndum, y tiene alguna cosa de derechas como sobre la inmigración. O sea que eso se tiene que ver el resultado que obtienen y cómo luego se comportará. Pero yo creo que hay un problema, sobre todo. No es que a los italianos les encanta tener gobiernos técnicos. La verdad es que hay un problema muy serio de crisis del sistema de la representancia de la política, porque cuando surge el tema de Mani Pulite crece una nueva clase política que son los jueces. Y los jueces, y en ese momento se derrumban los partidos, todos, lo que son corruptos o lo que no son, o que no parecen serlo. En el derrumbarse los partidos se derrumba la política, porque la política italiana es fundamentada en los partidos. Entonces se derrumba el sistema de representación. Los partidos siguen existiendo. Hay una última cuestión que quiero preguntaros, que es la izquierda. Es decir, antes mencionabas, digamos, el ciclo del movimiento antiglobalización, que es verdad que probablemente en Italia tenga sus expresiones más sobresalientes, no solo a nivel europeo. O sea, Italia se había convertido, no solamente con Génova en 2001, pero en una referencia, digamos, de un nuevo ciclo de movilización. Y muchos que mirábamos a Italia desde fuera, la mirábamos con una enorme envidia, porque allí existía una cosa que en nuestro país no existía tanto, una cultura de izquierdas. La cultura es una cosa, digamos, que no está claro cómo se concreta políticamente, pero que existe en la literatura, existe en el cine, y en Italia existe institucionalmente. Una constitución antifascista, las asociaciones de expartisanos con carácter nacional en Italia, y todos los restos culturales que dejaba la enorme sombra del PCI y de la izquierda del PCI, que es especial en Italia, mucho más fuerte, mucho más potente culturalmente que en el resto de Europa, y que de eso quede prácticamente nada con representación electoral. Si me permitéis una imagen, vamos, para
digamos, ilustrar lo que dices, es el hecho de que el fundamental archivo de la L'Unità solo se puede acceder, al parecer, a través de la dark web. Quiero decir que está por ahí, pero no hay nadie que se gaste el dinero en mantener un sitio con un archivo, en fin, de la historia de Italia absolutamente fundamental. Es decir, es Berlusconi quien hace esa revolución cultural. Y a partir de entonces Italia está dominada por distintos tipos de, vamos a llamarlo populismo, ¿no? Una, el populismo fiscal, que es donde Berlusconi, y otra es el populismo que, digamos, antiestatal, porque Berlusconi su gran enemigo son los jueces, que son todos comunistas. Es decir, juez y comunista es una identidad que, y ese, vamos a llamarlo liberalismo de masas, lo interpreta Berlusconi muy bien, digamos, sobre los hombros de Craxi, del periodo Craxi. Y luego está el justicialismo, que es justamente la izquierda ha sido destruida por el justicialismo, porque el PD se convirtió, cuando D'Alema no decía nada, lo único que le vino a la cabeza es el antiberlusconismo, claro, en tanto que es un criminal, que es una deshonra para la Italia, y Berlusconi seguía ganando porque tiene la tele y sabe cómo se hace la política en el postfordismo, ¿no? Y luego el territorial, ¿no? El territorial donde la Liga se aliaba a Berlusconi sobre esas cuestiones. El único factor de ruptura fue el movimiento global, que tú lo conoces muy bien, y la porosidad de la izquierda respecto a él fue absolutamente nula. Obviamente solo Rifondazione Comunista, que se apoyó para participar en los gobiernos Prodi y que luego hizo una cosa bastante... En fin, el pobre Bertinotti está ahora con Comunión y Liberación, quedó trastornado por ello. Me dicen de realización que estamos llegando al final, así que todos tendréis un minuto de conclusiones. Voy a empezar por Steven, tu minuto para terminar. Yo creo que es un momento muy importante, veremos lo que pasa. Añadiría entonces sobre todo lo que estábamos hablando de la izquierda. Yo te diría 3 datos, es decir, el fin de la Primera República conectado con el final de la Guerra Fría. Italia era el país de la Europa Occidental con el mayor partido comunista, es decir, Alemania estaba partida en dos por un muro, Italia estaba partida en dos políticamente, y eso influye mucho. Al mismo tiempo también se ha perdido, o se está perdiendo casi del todo, la conexión con los territorios de lo que era el viejo PC, que no eran solo las secciones de partidos, sino era todo un mundo cultural, cooperativístico, etcétera, que ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido del todo, pero ha perdido aquella función. Y por otro también la crisis que ha vivido el movimiento antiglobalización de los primeros finales de los 90, primeros 2000, y que quizás sí que supo ver muchas cosas, y aquí cierro, pero no supo prever la crisis económica y entonces construir un discurso crítico con la crisis de la financiarización de la economía. Sí con otras cosas de la globalización, menos con aquello. Y yo creo que esto puede explicar por qué la izquierda también se encuentra en esta situación. Carlos. El funcionamiento, en mi opinión, de la izquierda italiana desde el compromiso histórico hasta acá ha sido el epítome de la autonomía del político en su versión más pobre y más raquítica. Desde la gestión por parte de Berlinguer y del PC de los años de la década de 1980 hasta la prácticamente inane influencia que tienen durante la década de 1990, hasta el escenario abierto para Berlusconi, que cambia esa cultura política como se ha dicho aquí, durante la década primera de 2000, y que llega hasta ahora con Renzi como epítome absolutamente incapaz de pensar más allá de su reproducción como fuerza política. Si no se produce esa apertura de lo político más allá de esta autonomía del político típicamente representada por el Partido Democrático, será muy difícil que se abra ese proceso constituyente que necesita Italia y que necesita Europa, y cuya primera edición, muy deficiente por parte de los movimientos sociales, también fue el movimiento antiglobalización. Paula. A ver, lo diré de una manera muy... No se puede explicarlo todo, ¿no? Pero a mí me parece que lo que le pasa a esta cultura de izquierda y en cierta manera a los herederos del PC es como una especie de esquizofrenia. Porque después de Tangentopoli, pues es como si a la vez creen que toca gobernar, es decir, que por cómo han ido las cosas, pues por supuesto que el electorado le dará su confianza, pero a la vez arrastran, digamos, una especie de sentido de culpabilidad
por lo que había pasado en la Unión Soviética. Y esto es una cosa que, bueno, que no acaban, digamos, de procesar bien, ¿no? Esto evidentemente evoluciona, hay un momento en el cual hay una posibilidad, los primeros gobiernos de Prodi, yo creo que quizá también recuperando algunas de las cosas quizá menos malas, ¿no?, de aquellos del compromiso histórico, lo consiguen hacer, pero después hay como un viento, digamos, de posmodernidad representado por Veltroni que se lo lleva por todo delante. Elena. Sí, yo creo que al PC era un partido de gobierno y oposición, o sea, no gobernaba centralmente porque nunca se lo han permitido, pero gobernaba muchas regiones, muchas ciudades, y estaba en el territorio y hacía todo, hacía la una cosa y la otra, y esta cosa cambia con el tiempo, obviamente, y cuando hay todo el tema de Manipulite, gana Berlusconi, sale Berlusconi como el ganador de esa fase. O sea, lo nuevo, contra la corrupción, contra el estatalismo que había permitido esos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, hay todo el tema del muro de Berlino que se cae, el Partido Comunista hace una reflexión que no llega a convencer, digamos, o al menos, aunque yo creo que tenemos las secuelas de ese proceso no explicado y no bien solucionado. Se hace la oposición a Berlusconi, pero no lo hacen los partidos, lo hacen los movimientos, lo hace la CGIL, lo hace el sindicato. El sindicato aguanta hasta la crisis y luego con la crisis tenemos un problema muy grande de representantes. Enrique. Bueno, yo ligando esto e intentando a modo de resumen algunas ideas. En primer lugar, yo creo que la cuestión es que la crisis económica ha acentuado un problema de cómo crear el consenso político, en el sentido de que ha desaparecido la inversión pública en un país que tiene una deuda pública del 132%, y la creación de empleo público, que fue uno de los grandes mecanismos de creación de consenso social y de redes de adhesión política, redes clientelares. Esto ha quedado absolutamente estrangulado. Por lo tanto, en la medida que el Estado, gastando, ya no puede seguir gastando y no puede generar consenso político mediante el gasto, ¿cómo se genera? Entonces, a partir de ahí empieza toda una innovativa experimentación de populismos. En Italia es el gran banco de prueba de los populismos. Berlusconi, pero no solo Berlusconi, Valeganor, etcétera, etcétera. Sobre un país partido en dos, que parece que se tenga que romper, no se va a romper. A partir de ahí, por lo tanto, hacer una política de carácter socialdemócrata, reformista, es muy complicado. Más allá de los pecados que haya podido cometer y de los enormes errores de Renzi. El terreno de juego realmente es extraordinariamente complicado. Raúl. Para terminar, yo creo que con estas elecciones la izquierda no hace más que profundizar su agonía. La autonomía de lo político que señalaba Carlos es su última expresión, pero más patética, la de la coalición Libres Iguales, hecha, por así decirlo, en un par de horas. Con una, pues está, no sé, pues un partido que está un amigo nuestro como Nicola Frattoiani y Luca Casarini con D'Alema, quiero decir, es un poquito haberse quedado jibarizados en una cajita y presentarse a las elecciones, con todo el cariño y los respetos a ellos, ¿no?, a D'Alema. Pero el problema de Italia es que directamente depende de Draghi. Depende de los hombres que mantienen esa continuidad del Estado y esa integridad territorial en una situación que, en cuanto cambie esa coyuntura macroeconómica, veremos si los Cespugli y los Inciucci son los capaces de mantener esa estabilidad. Yo tengo mis serias dudas. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los 6. Hagan zapping y si encuentran un programa como este, véanlo. Aquí nos vemos la próxima semana.